Bueno, tremendo partido. Ese fue el que se queda con todas las miradas. Le ha ganado el Paris Saint-Germain 2-1 al Barcelona. Gracias por sumarse. Vamos a hablar mucho de fútbol. A ver, en una buena medida, creo que el Barcelona dejó pasar su momento dentro del partido y al final de cuentas el Paris Saint-Germain lo gana de forma correcta. Que el partido lo arrancó y lo jugó en la primera parte de la primera parte. Muy bien el Barça, que estaba mejor, que estaba más cómodo, que no sufría, que tenía la pelota, que generaba peligro y que en ese momento no fue capaz de marcar diferencia. Y cuando no fue capaz de marcar diferencia en esa primera media hora de partido, después fue totalmente superado. Y en la parte final del partido, no solamente que fue superado, sino que hubo una diferencia desde lo físico principalmente, desde lo futbolístico, donde termina generando esto de los merecimientos que hablamos siempre, que si vale la pena o no. La realidad es que termina mereciendo el Paris Saint-Germain marcar la diferencia que marcó por la última media hora que jugó, por el segundo medio tiempo eh, que jugó. Tremendo lo del Paris Saint-Germain y qué floja la segunda parte del Fútbol Club Barcelona, al que me parece físicamente le costó mucho el partido en un día horrible de Lamine Yamal, el peor partido que ha visto Lamine Yamal en mucho tiempo. Pero repito, el Barça ha tenido momentos como para competir, como para poder ganar el partido en la primera parte y ha tenido otros en la segunda mitad donde el Barça se cansó, se le pasó el partido por arriba y por más que trató de meterle mano y trató de hacer cambios y trató de darle piernas, Hansi Flick, la realidad es que no las encontró. Volvió Valdé, le dio piernas a la mitad de la cancha cuando estaba superado metiendo a Casado, le metió a Lewandowski al medio para que respondiera y para ver si podía aguantar algo, generar algo por arriba. Pedri ya no daba más y lo termina metiendo a Bernal, termina con 3 volantes de contención el Barça en el partido. Christensen entra porque García ya no daba más. Es decir, todas las reacciones en la parte final por parte de Hansi Flick han tenido que ver con tratar de darle piernas a la mitad de la cancha y eran cambios que de alguna forma lo hacían un poquito menos ofensivo al Barça, mientras que todos los cambios que venía haciendo por el otro lado Luis Enrique, primero, Lucas Hernández por Mbappé, eso tiene que ver con que le perdonaron la vida a Nuno Méndez y que lo tendrían que haber expulsado y que no lo hicieron y que se dio cuenta Luis Enrique que estaba expuesto como lateral izquierdo, entonces lo sacó y lo puso a jugar arriba, pero al final de cuentas mandó el equipo a ganar. Lo mandó a Gonzalo Ramos por Fabián Ruiz, lo mandó a Canning Lee por Mayulu en la parte final, este chico en Yatú por Barcolá, hizo cambios para ir a buscar porque el partido le vino bien en la parte final al Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain sin su capitán, un Paris Saint-Germain sin sus 3 delanteros titulares, un Paris Saint-Germain que en la primera parte le costó hacer tiempo, hacer pie en el partido, termina ganándole claramente al Barcelona. Pero la clave está en cómo desaprovechó el Barça la primera parte y cómo se quedó sin piernas en la parte final. Es un equipazo el Paris Saint-Germain porque supo sufrir cuando había que sufrir, supo correr de atrás el partido en la primera parte cuando no lo encontraba, cuando no lo agarraba, cuando el Barça era mejor, supo sostenerse en el partido en ese tiempo y después tiene idea, clase, calidad, piernas, respuesta física, respuesta mental, todo para poner el partido primero al mismo nivel y después terminar imponiéndose en la parte final. Tengo muchas fotitos, muchas cositas para ir compartiendo contra ustedes. Decíamos, en la primera media hora del partido era mejor el Barcelona. El Barcelona, y acá se origina la jugada del primer gol. Para cuando llega el momento de la jugada del primer gol, el Barcelona ya había tenido una clarísima que había sido la de el mano a mano que define mal Ferran Torres de centro delantero. Pero ya nos iremos metiendo eso. Es uno de los pocos errores que comete Vitinha en el partido. El Barça lo encierra, entre 3 lo tapan a Vitinha para la salida y Vitinha pierde la pelota jugándola hacia el lateral izquierdo de Nuno Méndez. Se la entrega mal y va y lo anticipa Lamine Yamal. Y Lamine Yamal, cuando anticipa en esa jugada, no solamente que quedan 5 contra 5, miren, hago esa línea para marcar lo partido que queda tras el error de Vitinha, producido a partir de la presión del Barça. El Barça en la primera media hora estuvo mejor en el partido. El Barça en la primera media hora
desde la presión, desde la intensidad, lo ahogó, lo obligó a dividir y no le permitió llevar la pelota a campo rival al Paris Saint-Germain. Pero repito, en esa media hora no sacó la ventaja que podría haber sacado, la que tuvo al principio, decíamos, Ferran, y esta es la jugada del 1-0. La presión inicial que genera el error de Vitinha. Vitinha se equivoca sacando la pelota hacia el costado. No solamente, y ahí marco a los dos centrales del Paris Saint-Germain, no solamente el error en partir al equipo y dejarlo, los que estaban adelante, lejos de la jugada, y dejarlos expuestos en este 5 contra 5, sino que en este 5 contra 5 los dos centrales están realmente lejos. Entonces está muy cómodo el Barcelona porque queda tanto Pacho como Zabarni muy lejos de la jugada. A partir de eso el Barcelona genera la jugada del gol, con algo que ha cambiado y que ha mostrado Rashford, porque tiene la opción, el Rashford del Manchester United, en un 1 contra 1, como está ahí contra el lateral del Paris Saint-Germain, creo que es Hakimi el que está retrocediendo ahí, en un 1 contra 1, cuando estás recibiendo en ventaja, porque estás de frente, el jugador rival viene corriendo desde atrás, sonríe de nuevo, Dembélé es duro para el Barça. Gracias, Franklin, por sumarle a la canaleta. Esta es parte de la evolución y de lo que ha cambiado Rashford como jugador y lo que impone jugar en el Barcelona. Rashford en otro momento de su carrera, el Rashford del Manchester United, cuando ve que recibe en una situación de ventaja, 1 contra 1, no hay nadie que vaya a hacer una segunda marca, te hubiera encarado por afuera como está en esa flechita por afuera. Sin embargo, el Rashford del Barcelona, ¿qué hace? Devuelve de primera, Ferran hace muy bien la pausa cuando viene corriendo, hace 2 pasos muy lentos, 2 pasos hacia adentro para quedar habilitado, llega bien y pone al Barça 1-0. En ese momento, minuto 20 de partido más o menos, el Barça era mejor, había sido mejor. La primera media hora del partido fue mejor y Ferran ponía el 1-0 y el Barça podría haber terminado o avanzado a un 2-0 en ese momento. Pero después el Barça le cuesta sostener el nivel de presión. Esta presión que mostrábamos y que genera la pérdida de Vitinha sacando la pelota desde el fondo, y miren cómo está el Barcelona, los dos centrales con el centrodelantero, 1 con 1 en la defensa, está muy bien. Vitinha prácticamente la única alternativa de pase que tenía era uno muy difícil a Fabián Ruiz por izquierda, muy difícil, tendría que haber jugado hacia atrás, se equivoca, supera la situación y le da la pelota mala a Nuno Méndez. Pero de este Barcelona que presiona bien, que ahoga, que lo complica en la salida del balón al Paris Saint-Germain, pasa a un Barcelona que empieza a presionar realmente mal. Y parte del mal partido de Lamine Yamal que ha tenido hoy tiene que ver con el gol del empate del Paris Saint-Germain. A Lamine Yamal le costó mucho ganarle a Nuno Méndez. Le ha ganado algunas, pero en realidad ha perdido muchas más de las que ha ganado. Pero Lamine se equivoca, es el primero en equivocarse en la presión cuando arranca la jugada. Minuto 37, arranca la jugada para convertir el gol del empate. Lamine Yamal lo deja solo a Nuno Méndez y decide ir a la marca, saltarle a la marca de Pacho cuando el equipo no estaba ordenado para marcar y para presionar. Entonces, en vez de esperar y de ir con su marca, Lamine Yamal salta directamente a marcarlo a Pacho y lo deja completamente solo a Nuno Méndez. En ese momento donde queda Nuno Méndez completamente solo, toda la presión del Barcelona pasa a ser mala. Ahí lo vemos a Koundé, cómo arranca en la parte inferior izquierda, y con la mano izquierda, la foto la saqué medio segundito tarde, con la mano izquierda le hace seña a los defensores que presten atención atrás, porque él se da cuenta, Koundé se da cuenta que la salida, que salta mal Lamine Yamal a esa primera presión. Y cuando salta mal esa primera presión se expone a esto, a que cuando llega tarde, ya, primero, Lamine Yamal llegó tarde, ya hay en los circulitos, hay Nuno Méndez tira la pelota en la flechita de la izquierda, la tira en profundidad por la banda y él va a buscar por dentro, pero ya en ese momento hay 5 jugadores o 6 del Barça que quedan por detrás de la línea de la pelota y afuera de la jugada. Se equivocó el Barcelona, se equivocó Lamine Yamal en elegir esta presión mal hecha. Saltó Koundé a tratar de arreglarle el error a Lamine Yamal de ir y de saltarle temprano a Pacho. Pacho descarga bien sobre Nuno Méndez. Nuno Méndez la hace perfecta porque cuando recibe toca la pelota por la banda de primera y va a buscar automáticamente, sale en carrera por el medio. Y una vez que Nuno Méndez arranca esa carrera,
no lo para nadie. Y después viene la parte de la definición. Cubarsí se pasa en la defensa, retrocede mucho, le abre el carril a Nuno Méndez para que termine metiendo el pase por dentro y generar la situación del 1-1. En ese momento, el Paris Saint-Germain ya había generado alguna situación de control, había generado alguna situación de ataque, ya el partido era parejo y ya el Barça, de la intensidad, de estar un poco mejor los primeros 25 minutos, 20, a lo mejor un poquito más, pero 25 minutos del partido, terminó entregando la parte final del primer tiempo. No solamente que viene este gol de Mayulo al minuto 38, sino que cuando se acababa el primer tiempo, hay otra jugada donde Mayulo termina definiendo mal por arriba del travesaño, pero queda mal parado el Barcelona y mano a mano. El Barça arranca de una media hora muy intensa, de una media hora muy buena, y termina los últimos 15 minutos de forma caótica, donde le empatan el partido y donde se lo pueden haber pasado a ganar en el cierre del segundo tiempo con la de Mayulo. De todas maneras, el Barça tenía todavía mucho tiempo por adelantar. Hubo un par de polémicas. Minuto 27, acá hay un posible penal sobre Eric García. A mí me parece que no. Yo entiendo, a lo mejor en la liga, y en esto hay que entender que los arbitrajes son distintos de acuerdo a la liga. En las ligas donde buscamos lo tocó, podría haber sido penal. En la Premier League, en la Champions, donde ya llega la pelota, toca la pelota de Eric, hay un roce de piernas, pero el árbitro entiende que no hay falta, me parece que no. Me parece que no hay falta en esa situación. Entonces, el Barça termina perdiendo control del partido. Ahí está la jugada del 1-1. Y no solamente que termina perdiendo el partido, sino que además termina con sensación en la parte final de falta de control y de falta de poder sostener el ritmo de presión que había tenido en la primera parte. Y eso fue lo que más le costó al Barça. También hubo otra en el primer tiempo, que se las voy a mostrar ahora, que pudo haber sido polémica y que yo estoy de acuerdo con la decisión del árbitro, y es esta posible roja para Frenkie de Jong. Si vemos la foto desde atrás, o si vemos simplemente la foto del momento del contacto de Frenkie de Jong a Nuno Méndez, en la foto muchos dirán que es penal. Porque claramente lo pisa de atrás, básicamente le pisa el talón de Aquiles desde atrás a De Jong. Si vemos la jugada en movimiento, me parece que la decisión del árbitro es correcta. De Jong venía compitiendo desde atrás, Nuno Méndez muy bien le protege a la pelota moviendo la pierna hacia adentro, y creo que no hay intención de Jong y se lo lleva puesto con la pierna y lo pisa de atrás. Repito, así como no me parece penal el toque sobre Eric García, me parece que también está bien decidida. Muchos de ustedes, lo estoy leyendo, dicen que era roja, pero yo entiendo que la foto castiga a De Jong y que la jugada en movimiento se lo ve a De Jong corriendo atrás de Nuno Méndez, que le protege la pelota, le pone el pie por delante y hay una falta clarísima de tarjeta. A mí me parece que con la tarjeta amarilla está bien. ¿Podría haber sido roja? En la foto sí, en algún arbitraje sí, está ahí en el límite, pero la forma que llevó el árbitro el partido, y repito, en la forma en la cual se arbitra cada vez más en la Premier, en la Champions, no hay que quedarse con la foto, y yo creo que el árbitro termina decidiendo bien. Segundo tiempo, hay una cuestión rarísima del Barcelona, y es que en el segundo tiempo arranca a presionar muy mal. Miren, minuto 52. Esto que decíamos de el Barcelona termina presionando muy mal, abierto, llegando tarde a las presiones. Empieza el segundo tiempo y miren, sale Nuno Méndez, que recibe, la presión a Nuno Méndez le llega totalmente tarde y se da el lujo de sacar un pase desde la zona defensiva hasta la mitad de la cancha para que aparezca un compañero y reciba completamente solo en la mitad de la cancha. Un Barcelona que arranca el segundo tiempo distraído, sin intensidad, totalmente poco comprometido con el plan de partido, con el juego, pero a mí me llama mucho la atención la parte de las piernas, cómo le cuesta al Barça las piernas, la parte física del segundo tiempo, porque esta termina en una situación que tranquilamente pudo haber terminado en gol. De esa mala presión, miren, se da vuelta Hakimi, venía por abajo, por la derecha, termina en que le da el pase al lateral derecho en profundidad, el pase no es bueno,
en la jugada se pierde un poco de verticalidad y termina con un remate que tapa a Chesney. Pero ya estamos en el minuto 7 de partido y el Paris Saint-Germain, con 2 toques, lo deja totalmente expuesto al Barcelona por estar marcando mal, porque está mal parado, porque llega tarde a las presiones. Entonces, cuando querés ser un equipo de presión y querés ir y ahogar la salida del equipo rival y obligarlo a que divida la pelota o que la tire a un lugar donde no quiere, tenés que estar, uno, muy bien físicamente y tenés que estar muy coordinado. Y al Barcelona, en la parte final del primer tiempo y en el arranque del segundo, le faltó todo eso ante un equipo que la tiene clarísima. Entonces, el segundo tiempo fue, sobre todo en el arranque, todo para el Paris Saint-Germain, con este tipo de desconcentraciones, con este tipo de situaciones donde el Barça saltaba mal a presionar, llegaba tarde, entonces cuando llegás tarde al primer pase, mira, Nuno recibe solo, se da vuelta, para cuando recibe la presión, tiene un pase largo entre líneas que supera 2 líneas con ese pase. 2 líneas supera con ese pase para que reciba el delantero del Paris Saint-Germain y arranque una contra que, repito, pudo haber sido el 2-1 en ese momento y terminó diluyéndose la jugada. Sí hubo un momento en el segundo tiempo donde el Barça generó sensaciones de poder meterse en el partido, de estar en el partido. Y también es cierto que esta para mí, esta es la de Jong, hay otra que esta. Para mí acá no hay manera de no expulsar a Nuno Méndez. Ya estaba amonestado, se le escapa a Lamine Yamal, Nuno Méndez le cruza la pierna desde atrás directamente a tocarlo, ya no tiene chance de pelear por la pelota, Lamine Yamal ya lo supera. A mí esta me parece falta clarísima, clarísima. No, no es que me parece falta clarísima, es de segunda tarjeta amarilla, pero sin pensarlo. Es más, cuando minutos más tarde vemos la amarilla que le sacan a Casado, que va a pelear una pelota adentro del área, casi que sin cometer falta, les digo, casi que sin cometer falta, y le sacan la tarjeta amarilla, no se puede creer que sea el mismo árbitro que por esta jugada no le haya sacado tarjeta amarilla. Entonces, hay 3 situaciones que me parecen las polémicas del partido. La del penal a Eric García, lo tocan a Eric García dentro del área cuando va arriba con la pelota, entiendo la posición del árbitro. La posible roja de Ion lo pisa desde atrás a Nuno Méndez. A mí entiendo la decisión del árbitro, me parece la más, naranja, la que está en el medio, la que no me hubiera parecido una locura si lo termina expulsando, pero que entiendo que el árbitro entiende el contexto de la jugada. Si vemos la foto, es expulsión. Pero si el árbitro entiende el contexto de la jugada, entiende que De Jong va compitiendo por la pelota y que Nuno Méndez le cruza por delante del cuerpo. La puedo entender. Ahora, esto no es una decisión de roja. Esto es una decisión de tarjeta amarilla. Y Nuno Méndez ya estaba amonestado. Entonces, claramente esta era para una segunda tarjeta amarilla y a partir de una segunda tarjeta amarilla, obviamente la expulsión. Estas son las cositas que tenía para mostrarles del partido. Después viene la gestión de uno y otro de los árbitros, de los técnicos, perdón. Y me parece que las reacciones de Luis Enrique son mejores, le dan mejores herramientas que las reacciones de Hansi Flick. Me sorprende, primero, hay que tener en cuenta que los dos tienen muchos jugadores lesionados. Cuando va a buscar al banco de suplentes, Hansi Flick no lo tiene a Gavi, no lo tiene a Fermín, no lo tiene a Rafinha. Entonces, tiene que pensar cómo darle piernas al equipo en la mitad de la cancha, porque ya había perdido en la parte final la pelota, estamos hablando del minuto 70, ya la estaba pasando mal, el equipo no tenía control, el equipo simplemente defendía y empezaba a llegar tarde prácticamente a todas las jugadas. En ese momento entra Valdé por Gerard Martín. Dicho esto, hablamos mucho de Gerard Martín. Hoy hubo una jugada en el primer tiempo donde arranca para adelante desde su propio campo. Yo dije, si esto termina en una jugada de gol, le hago fotito, flechita y un cuadro a Gerard Martín y lo pongo acá, porque con lo que lo critico a Gerard Martín había hecho una gran jugada en el primer tiempo. El Barça, cuando va a buscar en el banco y no lo tiene ni a Rafinha, ni a Fermín, ni a Gavi,
no es que no tenga soluciones, sino que empieza a tener ya un equipo cansado y con menos alternativas. Baldé entra por Gerard Martín, minuto 72. En ese momento el Barça hace 3 cambios. Lateral por lateral. Y de hecho en el gol, Baldé, no alcancé a sacar foto porque ya estábamos bastante sobre la hora. Baldé termina, igual lo podría tratar de buscar, ahora voy a tratar de hacerlo. Valdé termina cerrando muy mal. Pero bueno, cambios. Valdé por Gerard Martín. Ahí está el lateral izquierdo por el lateral izquierdo. Entra Casado por Dani Olmo. La idea de entrar a Casado por Dani Olmo era que se veía Hansi Flick que el equipo perdía. En la mitad de la cancha perdía. Lo estaba superando por completo el Paris Saint-Germain en recuperación, en ahogarlo en la salida, en ganarle los duelos individuales. Lo superó por completo en ese momento. Entonces, ¿qué piensa Hansi Flick? Bueno, le voy a dar piernas a la mitad de la cancha y lo mete a Casado. Para meter a Casado lo saca Dani Olmo. Partido gris, flojo de Dani Olmo en general. Y lo manda Pedri a jugar de Dani Olmo. Es decir, más adelante, cerca del centro delantero. ¿Qué pasa a hacer Lewandowski? Porque entra Lewandowski y lo saca Rashford para mandar a Ferran a jugar a la banda izquierda. Si lo analizamos desde el contexto del partido y viendo lo que tenía en el banco, tiene sentido lo que hace. El equipo necesita reforzar la mitad de la cancha, le da piernas con Casado, le da una mejor presencia con Valdé con respecto a Gerard Martín. Valdé tenía que volver a jugar y tenía para minutos ya recuperado de la lesión. Había jugado bastante bien Ferran en líneas generales en el partido. Rashford había dejado un buen partido también, pero había corrido mucho más, me parece. Entonces lo manda Ferran a jugar a la banda, lo saca Rashford y tiene sentido. Pero eso es el minuto 72. 5 minutos después, no pasa mucho, se da cuenta de que Pedri no da más. Entonces, ahí es donde le falta Gavi, ahí es donde le falta Rafinha, ahí es donde le falta Fermín, porque Pedri ya no da más físicamente, lo manda a jugar adelante de un segunda punta y ahí se da cuenta que no le da. Entonces, ¿qué hace? Mete a Bernal, minuto 79, para que salga Pedri y el equipo termina con De Jong, Casado y Bernal. Muy poca creatividad. No había un socio para tener un segunda punta, pero a esa hora el Barça simplemente defendía y le costaba sacar la pelota. Ferran por la izquierda, la única que tenía era jugarle medianamente largo a ver si Lewandowski podía bajar una pelota, recibir alguna pelota de espalda. Cambio final, minuto 86, Christensen entra por García porque ya no daba más. Eso es lo que hace el Barcelona. Lo que hace del otro lado Luis Enrique, el primer cambio de partido lo hace Luis Enrique, es meter a Lucas por Mbappé. Y eso está muy claro. Vio esta jugada que estamos viendo acá, dijo, zafó de casualidad, de milagro, gracias Gabriel por ser nuevo miembro. Si vos ya eras miembro, Gabriel, nuevo miembro de la canaleta, pero me parece que ya eras miembro. Zafó de milagro, zafó por un error del árbitro, Nuno Méndez. Lamine Yamal está jugando un partido horrible, pero es Lamine Yamal, en algún momento me puede sacar otra jugada de estas. Entonces lo que hace es mandar a Nuno Méndez, que para adelante, peligrosísimo, lo manda a jugar de extremo y lo pone a Lucas Hernández para jugar de lateral por banda izquierda. Lo mete a Gonzalo Ramos por Fabián Ruiz para tener presencia en el área, eso ya es el minuto 72. Entonces ahí lo mete a Gonzalo Ramos adentro del área y el equipo empieza ya a ver que no tiene que defender tanto, que no necesita tanto en la mitad de la cancha, que hay que ir a buscar adentro. Lo saca Mayulu para meter a Canning Lee, más adentro Gonzalo Ramos para buscar el partido y lo más impresionante es cómo le encuentran al Barcelona la posibilidad del gol en la parte final del partido cuando termina regalando tanto espacio. Eso es lo increíble del Barça, que regale tanto espacio en la parte final del juego, del partido y de eso venga la jugada del 2-1 en el minuto 90. Pero repito, para mí todo pasa porque primero y principal no tendría el Barça que haberse quedado con 11 contra 11. Creo que esa jugada que estamos viendo ahí era clarísima. Estoy tratando de buscar a ver si puedo poner la jugada del gol del Paris Saint-Germain en la parte final, como para ver lo mal parado que queda el Barça en esa situación. Minuto 90, está saliendo el Barça de una jugada en su poder, de una pelota en su poder, la manda a campo rival y otra vez el Barça empieza a llegar tarde a las presiones y de llegar tarde a las presiones construye la jugada con una gran salida creo que es Canning Lee, que sale en su propio campo para limpiar la jugada. Pero toda la jugada del Barça llega realmente tarde a marcar. Mira, vamos a hacer una cosa, a ver si puedo hacer esto. Vamos a hacer esto.
Vamos a sacar esto y vamos a meter, pum, ta, chiqui, ahí estamos. Y espero que no pierda esta canaleta. Miren lo tarde que va a presionar el Barça en ese momento. El Barça va a presionar tarde ante la salida del Paris Saint-Germain. Y otra vez, lo mismo que le mostramos anteriormente, el Barça va saltando y va saltando tarde para poder generar esa presión, que no es buena. Entonces, la voy a sacar para que no me volteen todo. Vamos a ver cómo hay un momento clave de la jugada donde el Barça no puede presionar bien. Acá, en este momento, a ver si lo puedo poner de nuevo, Canning Lee recibe de espalda y se va a ir hacia el medio, le va a ganar a los dos jugadores que lo presionan y va a limpiar todo para el otro lado. Y cuando limpia para el otro lado, empieza realmente el ataque del Paris Saint-Germain. Pero hay mucho mérito acá de Canning Lee de aguantar la presión, de llevarse la pelota, de llevarla al otro lado, de limpiar la jugada y a partir de ahí crece todo el Barcelona. Hay un tema con todo esto y es, en ese intento de presión del Barcelona, vamos a ver una cosa. A ver, le voy a tomar lección como los alumnos. ¿Quién es el que está presionando, el que está corriendo ahí de atrás a Canning Lee? El que está perdiendo ahí, el que está corriendo de atrás a Canning Lee, llegando tarde a esa jugada y muy lejos de su posición, es Christensen, que acababa de entrar para jugar de defensa central. Como Christensen salta de su posición, se va de su posición para ir y ejercer esa presión, cuando el Barça le toca retroceder y cuando empieza ya la transición por parte del Paris Saint-Germain, perdón, es Cubarsí, no es Christensen, es Cubarsí el que va tan lejos. Cuando va tan lejos Cubarsí, entonces, cuando quiere retroceder, deja un espacio muy grande y ese espacio trata de tomarlo Valdé de defensa central. Valdé cierra, y ahí está dentro del círculo Valdé, cierra, Koundé habilita a todo el mundo por el otro lado, pero eso es otra historia porque al final de cuentas no influye. Valdé cierra porque ve que Cubarsí salió lejos y perdió con Canning Lee. Y entonces retrocede desesperadamente Cubarsí, ahí está al lado de Valdé, pero liberan por completo el lateral izquierdo. No hay lateral izquierdo en ese momento en el Barça. Y no hay lateral izquierdo porque claramente Valdé tiene que cerrar para ocupar el lugar de Cubarsí y el lugar de Cubarsí lo había perdido por haberse ido a marcar muy lejos y haber perdido en ese jueguito de ir a presionar. ¿Qué pasó? No hubo lateral izquierdo, Hakimi otra vez les vuelve a ganar, Valdé ya sale tarde, Gonzalo Ramos va por el medio y termina jugando la situación del gol que termina con el 2-1. Conclusión. Les quería mostrar todo eso de cómo vi que se fue dando el partido y cómo ha sido la victoria del Paris Saint-Germain.